que me da mucho gusto presentar también. Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a hablar ahora sobre la actualización en el desarrollo clínico de la vacuna contra el dengue. Tenemos el honor de contar con la presencia de un extraordinario amigo, de Jorge Méndez Galván, y uno de los más ínclitos expertos en el tema internacionalmente, y por fortuna socio de nuestra Mexicana de Salud Pública. Jorge, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Muy amables, y al contrario, estoy más agradecido yo, y a la vida que todavía nos permite estar por acá, ¿no? Sobre todo. ¿Quién se afilió a la Sociedad Mexicana de Salud Pública antes del 70? Digo, antes del 70, sí. ¿Nakamura? En los 70s, ¿Gacho? Sí, ¿verdad? En los 70s. Entonces tú y yo creo que somos los decanos. Pero qué padre que podamos tener esa oportunidad. Yo quisiera que leyeran esta pequeña reflexión, y voy a dar casi unos segundos por cada lámina. ¿Para qué sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Para mí esa es la evidencia de uno de los primeros estudios epidemiológicos realizados por los indígenas. Es un libro que se llama La visión de los vencidos. Es de bolsillo, no sé si alguien lo ha leído, pero todos lo deberíamos de conocer porque es la otra mitad de nuestra herencia cultural mexicana, ¿no? Y viene a colación precisamente porque las enfermedades históricamente se comportan de acuerdo a dos cosas que son fundamentales: la presencia de susceptibles y la presencia de un microbio que los pueda afectar. Y esa es la lucha constante de las enfermedades con nosotros. Todo está en juego de cuántos están inmunizados o susceptibles, y es como se presentan. Y esa es la historia del dengue. Vamos a hacer, y voy a procurar irles dando algunas informaciones así de balazos, ¿sí? Y van a ver ustedes muchas cosas ahí, y voy a dejar, el que quiera tomar la presentación la puede tomar, se la puede llevar para que después la puedan releer y quizá entender más de lo que yo pueda hacer. Bueno, el dengue en realidad no lo hemos podido controlar. Y por más que le bajemos las cifras, y ahora ya no estamos notificando casos sospechosos, sino nada más confirmados, y que cada vez más, por ejemplo, los países asiáticos solo notifican los casos graves, ya no los dengues clásicos, con todo y eso el dengue sigue hacia arriba, ¿no? Y nada más para mencionarles, está hasta el 2007, la OMS no lo ha actualizado, creo que no lo quiere actualizar, ¿sí? En América, en el 2009 y el 2010 rebasamos el millón de casos, solo en América. Entonces quiere decir que el promedio de los primeros 10 años de los 2000, pues probablemente vamos a estar llegando al millón 100.000, millón 200.000 promedio anual del periodo, ¿no? Entonces, cuando se escucha con mucha simpleza de que ya controlamos al dengue, pues acuérdense de la visión de los vencidos. Si hay susceptibles, se enferman, y esos son los que notificamos. Y si ya se inmunizaron los susceptibles y no ha entrado otro serotipo, pues entonces se baja la transmisión y entonces ya no tenemos dengue. Y eso es algo muy importante que hay que retomar. ¿Sí? Otro caso, ¿ok? Este es el comportamiento que se tiene por sus regiones en América.
Vean ustedes cómo este es un comportamiento muy lógico. En el Caribe, ese es mucho menor, claro que pude haber puesto por incidencia, por 100.000 habitantes, la tengo, pero creo que el principio de poner el riesgo de la población, ¿sí? Es importante, pero también es muy importante tener el número absoluto, porque es importante para saber cuántos están sacando, ¿no? Cuántos están notificando. Y vean ustedes este comportamiento, ¿sí? Aquí el general Chávez dice que prohibió el reporte de dengue, y dentro de otros. Y por ejemplo, en el cono sur, pues realmente Brasil es el más afectado, pero Brasil empieza los brotes ya muy tardíamente en comparación con nosotros, ¿sí? Y entonces ahí es otro comportamiento diferente. Entonces tenemos regiones muy compactas donde nosotros podemos deducir que el comportamiento está dado también de acuerdo a cómo se están moviendo los virus y los serotipos por las subregiones. ¿La que sigue? Y pues esta es una sorpresa interesante. Desde que me quitaron a mí del programa nacional, vean ustedes lo que pasó. ¿Sí? No, es en serio, y no escondíamos información. Haciendo un análisis por quinquenios, vean ustedes, México tenía este comportamiento, parecido al de Brasil, al de Colombia también más o menos, pero en los últimos años, 6 veces más casos de dengue hemorrágico en México que en los años previos. No solamente el análisis de cuántos por año o en el total del periodo del 95 al 2009, México estaría en el tercer lugar, pero viéndolo desde esta perspectiva, pues también los cambios políticos, los cambios en los sistemas, los cambios en la forma de diagnosticar las enfermedades, pues pueden modificar también el comportamiento aparente de la enfermedad, ¿no? O el real, efectivamente la que sigue. Es algo muy importante, ¿no? Si no hemos podido convencer a la comunidad de que el control del dengue es eliminando los criaderos que ella misma produce en su propio ambiente doméstico, pues una vacuna va a ser muy importante. No debe ser la solución total. Más adelante lo voy a decir por qué. ¿La sigue? ¿Le sigue? Bueno, pues miren, hay una historia en el desarrollo de la vacuna del dengue, desde antes de que se conocieran los virus como tales, eran partículas filtrables. Y algo bien interesante, ¿no? Sabin y uno de sus alumnos son los que descubren el virus del dengue. Pero son los primeros que lo reportan a nivel internacional. Unos japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que hubo ahí mano negra, ellos lo reportaron antes, pero pues algún día si logran ver un libro que se llama Dengue, del doctor Gubler, un libro de los finales de los 90, dice que pues no se toma en cuenta esto históricamente porque no fue en un journal de los aprobados. Entonces aquí es donde empiezan ya los conflictos, ¿no? Tenemos que ser muy, muy claros en esto, porque mucha de la información que manejamos, sobre todo en la salud pública, pues no es necesariamente información de investigación, sino es como no descubrir el hilo negro, sino usarlo para confeccionar nuestras ideas, para confeccionar las medidas de control, que yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? Y bueno, pues aquí es un ejemplo de que pues, el que escribe la historia es el que dice cómo están. Por eso mi intención al principio de poner la otra parte, ¿verdad?, de los indígenas mexicanos. Y eso, pues de alguna manera, nos equilibra el panorama, ¿no? La conquista de México no la facilitó los 400 soldados y los 80 caballos y los 7 cañones, ¿no? La facilitó la vihuela, ¿no? En realidad. Y bueno, pues empezaron a hacer ya algunos ejercicios más complejos. La primera quimérica, segunda,
Y bueno, ya en los 2000 realmente hicieron una cosa extraordinaria. ¿Sí? Voy a ir pasando algunos artículos. Si aquí alguien profundizar, pues puede consultar. La que sigue. Estas son las vacunas que se están estudiando y los desarrolladores de las vacunas. Aquí hay un cambio. Esta empresa la adquirió en los últimos años la adquirió Merck Sharp & Down, y entonces están haciendo un consorcio muy interesante y ya tienen un prospecto bastante avanzado, que fue lo mismo que hizo Sanofi Pasteur, ¿sí? Cuando se junta con Acambis, ¿sí? Aquí hacen un prospecto de vacuna, ¿sí? con el propio virus del dengue, pero de repente, ¿qué se les ocurre con esta asociación que hacen? Usar el virus vacunal de la fiebre amarilla y ahí incrustar los antígenos, las proteínas antigénicas del virus, de los 4 serotipos del dengue, y entonces se hace una vacuna que ya está facilitada, por decirlo así, porque es un virus que ya se conoce, el virus vacunal de la fiebre amarilla. ¿La que sigue? Otro clic, por favor. Bueno, pues el único que ahorita lleva una ventaja importante es esta vacuna, y en México la estamos ya evaluando en 4 estados. Este no pasó fase 2, están revisándola, y posiblemente este grupo, pero ya con Merck Sharp & Down, en breve ya estará por aquí. ¿Sí? Los demás siguen todavía en etapa de desarrollo. ¿Siguen? Para ubicarnos cómo es esto de la secuencia del desarrollo de vacunas, pues realmente aquí está la fase, más bien la etapa de desarrollo a nivel de laboratorio. Y aquí hay un punto bien importante, ¿no? Necesitamos identificar muy bien la historia natural de la enfermedad. Si no conocemos la historia natural de la enfermedad, pues no sabemos qué estamos haciendo. ¿Sí? Y ese va a ser un punto de partida de reflexión que más adelante lo vamos a ver y a retomar. Entonces, bueno, se llevan ya después lo que son los desarrollos de los modelos, y finalmente, si pasa, se hace una fase para estudio de seguridad de la inmunogenicidad, por supuesto. Entonces es para ver si hay eventos adversos significativos o no significativos, ¿sí? Luego una fase 2, ¿sí? La 2A, que es volver a hacer la fase 1, pero además empezar a establecer ya esquemas y dosis para la vacunación, además de estudiar ya concretamente la inmunogenicidad, es decir, si realmente produce los anticuerpos a niveles adecuados como para protegernos. Y pasamos después, si es que esto es aprobado, pasa a una fase 3, que es para ver la seguridad a gran escala, la consistencia, ¿verdad?, de la replicación de los resultados, y realmente ver la eficacia, es decir, protege o no contra la enfermedad silvestre. Ahorita estamos ya en México, en Colombia, Puerto Rico, Honduras y posiblemente Perú, en América Latina. Ya en la fase 3 todos empezamos el mes pasado, y en Asia son otros 7 países. Y la fase 4, que ya es realmente para la producción de la vacuna, ver si se puede reproducir la vacuna de una manera estable y ¿cómo se llama? Con un control de calidad adecuado. Sí, por favor. Adelante. ¿Otro? Bueno, pues es precisamente la construcción de la vacuna quimérica a base del virus vacunal de la fiebre amarilla. Sí, aquí tenemos los virus del dengue, el genoma del virus de la fiebre amarilla, vacunal, así. Y entonces lo que se hace, otro clic, es retirar estas proteínas, que son las de membrana y las de envoltura, ¿sí? Empezar a incrustar los antígenos, proteínas de los serotipos del dengue, y finalmente se hace una recombinación. Entonces le hacen una microcirugía al virus, sacan los genes, el RNA, lo desenvuelven, lo cortan, le integran le retiran sus partes originales, le ponen los repuestos, y finalmente otra vez lo cosen y otra vez se reproduce, ¿no? Y es un virus atenuado, ¿sí?
Entonces estamos ante un virus nuevo, podríamos decirlo así, en términos completos. Otro clic, por favor. Entonces así se hace lo mismo con los 4 ferotipos, y es como se hace la recombinación con el DNA y ya se integra con el virus de la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Sí? Es una ejemplificación, ya después se reproduce el virus, y entonces en ese momento ya tenemos disponibles las cantidades suficientes del nuevo virus que está atenuado, ¿sí? Y que se puede utilizar ya para poder vacunar y inmunizar la SIDA. Es otra imagen, está el cultivo en células beta. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Otra? Ahí la puse doble, ¿la que sigue? Bueno, pues este es uno de los artículos más recientes que resumen los estudios que se hicieron en Estados Unidos, en Filipinas y en México. En México se realizaron en Chalco y en Ecatepec, que fue precisamente la oferta que hicimos para poder hacer esa evaluación en una población que nunca hubiera estado sometida a ningún arbovirus. ¿Sí? Entonces, pues vimos aquí, hay varias cosas interesantes, la que sigue. Se estudiaron los efectos, esto fue una fase 2, se estudiaron los efectos adversos, aquí están cualquiera de los efectos adversos, está las 2 primeras columnas son de Estados Unidos, con la vacuna TB, que es la tetravalente, ¿sí? Y un placebo. En Filipinas fue la tetravalente y la vacuna de la fiebre tifoidea, que es bastante reactogénica en comparación con todas las demás. Y en México fue también la tetravalente, ¿sí? Pero aquí ya se integraron otras variables, y la de la fiebre amarilla. Entonces, como pueden ustedes ver, con excepción de ¿sí? Que es de México, ¿sí? El sitio de la inyección fue uno de los más sobresalientes, de los efectos adversos más sobresalientes en relación con todos los demás. Y realmente severos y sistémicos no hubo una situación significativa. Realmente no hubo un efecto que pudiera comprometer la vida de las personas. ¿Sí? Y bueno, la respuesta inmunitaria, aquí vemos la de México, ¿sí? En una población de 12 a 45 años, con 3 dosis, y aquí está la respuesta inmunitaria para cada uno de los serotipos y la total, ¿no? Entonces, tenemos una seroconversión por arriba del 80% para los 4 serotipos, y bueno, tenemos para el serotipo 4 tenemos el 100%, para el 3 también tenemos el 100%, y para el 1 y para el 2 es un poco inferior, pero superior al 80%. ¿Sí? Aquí está solo en niños de 2 a 5 años, ¿sí? Igualmente, y entonces tenemos una mucho mejor respuesta a las 3 dosis. ¿Sí? ¿La que sigue? Y bueno, como resumen, pudiéramos considerar que se completaron ya los estudios de la fase 2, de la 1 y la 2, perdón. Los estudios realizados fueron siguiendo todas las guías de OMS y del programa de la iniciativa del desarrollo de la vacuna pediátrica contra el dengue, y otras entidades también que están involucradas. Los estudios se realizaron en varios países, o sea, no solamente se hizo uno, y comprenden niños y adultos, estudios en áreas endémicas y no endémicas, estudios en sujetos sin historia de infección previa y también con ella. Los resultados estadísticos de seguridad en la epidemia y inmunogenesidad es adecuado. De 220 adultos, había 71 adolescentes y 54 niños, un total de 435 sujetos, de los cuales 203 habían tenido alguna inmunidad contra algún arbovirus, flavivirus. ¿Sí? Las reacciones sistémicas fueron similares a los de las vacunas de control, excepto el dolor en el área de vacunación. El placebo, pues, la mayor proporción de sujetos vacunados presentaron algún efecto adverso. No es virulenta ni neurovirulenta ni hepatotóxica. El virus del dengue tiende a tener esos órganos como blanco. Los signos signos y síntomas más frecuentes fueron la astenia, mialgia, neutropenia, elevación moderada del CPK.
hasta 2 semanas posteriores de la vacunación, sin ninguna consecuencia médica desagradable. ¿Me sigue? A la fecha, ningún evento adverso serio se ha presentado relacionado con la vacuna, ni monovalente ni tetravalente. Pero hay algunas cosas interesantes. No hay ningún aumento de reactogenicidad, ni en niños, ni en adultos, ni tampoco en pacientes que ya fueron previamente infectados por dengue, y tampoco, si se dio entre la primera, segunda y tercera dosis, tiende a disminuir los efectos adversos, lo cual pues, es algo importante. ¿Sí? La viremia, es decir, es un virus vivo, atenuado. Entonces, existía una de las situaciones que había que estudiar, es si un mosquito podría infectarse a partir de la aplicación de la vacuna en una persona que replicara el virus, ¿no? Entonces, se hacen los estudios, hay un bajo nivel de viremia entre los días 8 y 14, el serotipo 4 es el que se detectó más, después del serotipo 3, menor viremia a menor edad, menor viremia en personas que previamente habían estado infectadas por virus del dengue, y una disminución de la viremia después de la segunda y la tercera dosis en esa forma. Y no existió ningún incremento en los sujetos previamente expuestos a fiebre amarilla. ¿La que sigue? Bueno, aquí están las respuestas inmunitarias posterior a la tercera dosis. Aquí lo podemos ver. Hubo respuestas bajas, por ejemplo, el serotipo 3, pero en promedio superior al 90%. ¿Sí? Otro artículo ya más reciente, donde ya se da el primer estudio es más grande, donde se observa ya una muy buena respuesta, y también se vuelve a confirmar lo que ya se venía observando previamente en la ciencia. Y lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Cuando se aplican las 3 dosis y cuando se aplican 2 dosis, ¿sí? En estudios previos y posteriores en cada una de estas mediciones. Previamente era lo que había dentro del cuerpo, después de la primera aplicación para los 3 serotipos, antes de volver a aplicar la segunda dosis, después de aplicar la segunda dosis, y luego la tercera dosis, antes y después de aplicarla, y ustedes ven que hay una muy buena respuesta. Aquí es con solo 2 dosis, un placebo, y después dos dosis, antes y después de cada dosis de la medición. Y se logra también una muy buena respuesta inmunitaria. ¿Sigue? Bueno, los efectos adversos en este estudio, los más significativos, aquí los podemos ver, ¿sí? De acuerdo a los grupos que se vacunaron: dolor de cabeza, eritema en el sitio de inyección, dolor en el sitio de inyección, edema, enrojecimiento del edema en el sitio de inyección, malestar general, mialgias, etc. Como ustedes pueden ver, pues hay, por ejemplo, aquí pirexia, astenia, son de los datos más importantes en el grupo 1. La que sigue, y sobre todo después de la primera dosis aplicada. El problema más serio no es tener una vacuna nueva, sino cómo la vamos a integrar y qué necesitamos para integrarla. Yo creo que ahí es donde tenemos ya ahora sí que empezar a entender qué es eso de la historia natural de la enfermedad. ¿La que sigue? ¿Qué tanto conocemos sobre la enfermedad? Y si la vigilancia realmente responde a las necesidades tanto del conocimiento de la enfermedad como también para poder evaluar. Y creo que es algo que ahí es donde, dicen allá por el centro de México, es donde la puerca tuerce el rabo. ¿La que sí? Para mí esa es una definición clave. La vigilancia epidemiológica basada en datos no sirve. ¿Sí? Realmente la vigilancia epidemiológica es un sistema dinámico, ¿sí?, de actualización sistemática de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente conozcamos contra quién estamos peleando, ¿sí? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para poderlo dominar en un momento dado. Y si no lo conocemos, pues estamos realmente jugando con él, o más bien al revés, ¿no? Está jugando con él. ¿Me sigue? Y bueno, pues está una de las definiciones clásicas, que es una recolección rutinaria de información sobre la enfermedad. Tu análisis y adecuada diseminación. No quiere decir nada, ¿no? Es algo como muerto.
algo como que no es algo para pensar. La vigilancia es más de interpretación que de sistema rutinario, ¿sí? Y si nosotros no tenemos la información del enemigo, nos va a dominar, como está pasando con muchas enfermedades. Estamos hablando de tosferina, ¿sí? Tenemos tosferina en niños y no sabemos si tenemos también en adultos. Seguramente hay, pero no lo buscamos, entonces tenemos agujeros negros dentro de nuestro sistema por no conocer bien la historia natural de la enfermedad. Si la conocemos o podemos crear la idea de lo que es la enfermedad, pues podemos buscarla mejor. Y para eso necesitamos la información. Entonces no es nada más esto, no es un sistema, no es un método que se debe replicar y publicar, sino realmente reflexionar. ¿Sí? Bueno, pues aquí hicimos un ejercicio a nivel internacional para ver cómo se estaba manejando la vigilancia epidemiológica. La verdad es que la vigilancia epidemiológica a nivel internacional sirve para diseminar informes, pero no para razonar, ¿sí? Para poder justificar, para poder fortalecer ideas. Eso es para lo que se debería de servir la historia natural de la enfermedad, basada en la vigilancia epidemiológica. Aquí están los eventos de la enfermedad y cómo vamos produciendo la información. Entonces aquí se está produciendo el problema de la enfermedad y nosotros acá estamos generando una respuesta de salud pública. O sea, nos estamos tardando, ¿sí?, más de 20 días de que empieza a que empezamos a dar una respuesta. Para como vamos a ver cómo se comporta el dengue, esta es una respuesta ya muy tardía. ¿La sigue? Y aquí vienen los puntos claves. Si ustedes leen, o más bien pasemos a la que sigue, aquí viene la gráfica, ¿sí? El 100% de los sujetos estudiados en Managua, en un sector de la población, ¿sí?, el 100% a los 16 años ya tuvieron al menos una infección por virus de dengue. A los 16 años. Si nosotros calculáramos cuál es la población de Managua en ese sector, pues posiblemente, y además hiciéramos una extrapolación de esta información, pues posiblemente el número de personas que ya tuvieron dengue y que debieron de haberse reportado de alguna forma, ¿sí?, puede representar el doble o el triple de todo lo que se ha reportado en la historia de ese país. Ahorita vamos a ver un ejemplo de Yucatán, ¿sí? Aquí viene otro, ¿sí? Por ejemplo, dice que la incidencia en Matamoros y en Brownsville, mientras en Brownsville fue del 2% la incidencia, en Matamoros fue del 7.3%. Es lógico, ¿no? Pero hay también en Brownsville, no solamente en México. Y la prevalencia de anticuerpos en Brownsville es del 40%, pero la de Matamoros es del 78% en una muestra representativa de la población. ¿Cuántos habitantes puede tener Matamoros? ¿1 millón? ¿Por ahí? Supongamos que es 1 millón. Si el 78% de los residentes de Matamoros en esta muestra aparentemente representativa tienen ya anticuerpos contra el dengue, por lo menos una infección, y que pueden tener hasta 4, ¿sí? Estamos hablando de 780,000, ¿sí?, personas que ya tuvieron al menos una infección. ¿La siguen? Grábense esa enfermedad. Pues miren, en Tabasco, yo creo que este estudio está sesgado. De repente dice que la prevalencia del dengue en estudiantes de la universidad, de aquí de la UJAT, es del 9.1%. Es muy bajita. Entonces puede haber dos conclusiones. ¿Trabajan muy bien? ¿O todos los alumnos vienen del área rural donde no hay dengue? ¿Sí? No sé qué puede decir Carlos Mario y Marco. 8. Posiblemente la población no es representativa, por eso digo yo que está posiblemente sesgado.
es población la que llega a la universidad, no es la que vive en todos los lugares de la ciudad, etcétera, etcétera, y pudiera esto estar sesgando el resultado. Pero yo estimaría que aquí en el Estado, en términos generales, debe estar por arriba del 50% de la población ya, por lo menos con una infección accidente. Igual que vean ustedes en Costa Rica, que también aquí vean ustedes que el 36.9% ya tenían anticuerpos. Estamos hablando de que lo que se notifica a lo que realmente está pasando está totalmente desfasado. Entonces, no deberíamos de tomar tanto en cuenta el informe, sino con reservas, y más bien empezar a innovar la vigilancia epidemiológica con otros instrumentos que nos permitan reconocer mejor el problema. ¿La que sigue? Bueno, pues aquí hacemos un estudio y volvemos otra vez a destacar que uno de los problemas más importantes de la falla del sistema de vigilancia, pues es que la propia enfermedad tiene una gama, ¿sí? Un espectro de enfermedad que va desde muchos asintomáticos hasta muerte, ¿sí? O sea, el iceberg es enorme, ¿no? La base del iceberg posiblemente sea mucho más allá de la que nosotros pensamos, ¿sí? Y bueno, pues para aquellos que pensaban que los anticuerpos se comportan igual entre una infección primaria y una secundaria, pues no es cierto, ¿no? Entonces muchas veces es un defecto del sistema de vigilancia, de cómo se están estableciendo los criterios para poder confirmar un caso, ¿no? Entonces, si una NS1 en el día 0 pues, va a salir un 80% negativo, como también puede salir después del 6º día, ¿no? Una IgM en una infección primaria es detectable, mientras en una secundaria va disminuyendo y puede incluso no ser detectable. Las IgGs, pues hay que tomarlas, una infección en fase aguda, una muestra en fase aguda y luego una en fase convaleciente, por lo menos 15 días después de la primera, para ver si hay seroconversión positiva. Y esa es realmente la técnica para el diagnóstico, ¿sí? Pero si toman una muestra solo de IgG, pues pudiéramos estar tomando este comportamiento que se da casi hasta un año después. Y realmente no es un caso agudo, sino es un caso viejo. Podríamos estar viendo una imagen distorsionada, la que sigue. Y el dengue es así, ¿no? Tiene su pirámide, el iceberg, tiene muchos asintomáticos, tiene fiebres indiferenciadas. Este es el dengue silencioso, yo diría. El dengue ya detectable y clasificable, que son estos dos, que es obviamente menos, ¿sí? Y pues este es el de difícil diagnóstico y este es el que no vemos. Entonces tenemos que reconocer cuánto es lo que no vemos y cuánto es lo que estamos confundiendo con otras cosas para tener un indicador mejor y darle más valor a los datos que vemos. ¿Sí? Pues miren, este es un estudio de Yucatán que hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer y repetir. En el 96, por grupos de edad, ¿sí? Esta fue la prevalencia que encontramos en una muestra representativa del Estado. La replicamos en el 2006 con la misma metodología y pues nos damos una sorpresa que el grupo de menores de 5 años queda igual prácticamente. Es el 20% de seroprevalencia positiva, mientras los demás crecen. ¿Para que sigan? Esto quiere decir que si en el 2006 Yucatán tenía 1.830.000 habitantes, tuvo, de acuerdo con ese estimador, 1.281.000 personas que tuvieron infecciones y que pudo haber sido 1, 2, 3 o 4. Entonces habría que darle un valor, ¿verdad?, de varias infecciones también, ¿sí?, proporcionalmente. Pero aquí lo interesante es esto, ¿no? Lo que decíamos de Matamoros. Si el 78% del millón de Matamoros estuvo ya infectado, son 780.000 nada más en Matamoros, más 1.281.000 por lo menos de una infección en Yucatán. Pues no podemos darle tanto valor al total de casos clásicos hemorrágicos que se han dado en México desde el 78 a 2009, registrados por el sistema de vigilancia. ¿Qué podemos decir en relación a eso? Entonces no conocemos a nuestro enemigo ni tampoco cómo se está comportando. Entonces yo creo que eso es muy importante. ¿Sigue? Y ven ustedes, esta es la prevalencia de Yucatán en el 96, la del 2006, pero vean la incidencia. Y aquí es una cosa importante. ¿Qué quiere decir
que ahora tenemos más jóvenes infectados? Pues no quiere decir otra cosa más que ahora tenemos más población vieja ya infectada. ¿Sí? Entonces, aquí se está dando el comportamiento que se ve, que vimos hace muchos años en el sarampión. El sarampión era una enfermedad infantil, pediátrica. El dengue en Asia es pediátrico. ¿Por qué? Porque todos los adultos ya están inmunizados. ¿Sí? Es muy sencillo. Y además, cada vez que hay un brote, pues se vuelven a inmunizar los adultos. Entonces estamos recibiendo revacunaciones naturales permanentemente. Entonces, por eso esa población de adultos ya no tiene ningún problema. ¿Sí? Pero todos los niños, todos son los nuevos susceptibles, pues aquí están. Entonces, este cambio epidemiológico es algo muy importante que debemos tomar en cuenta para la vacunación. Entonces, no toda la información que tenemos no es útil, sino algunas cosas sí nos empiezan a dar algunos indicadores interesantes. ¿Sigue? Esto es algo que a mí me preocupa mucho. En el estudio del 96, en que se amplió a toda la península, se encontró que Quintana Roo, el 79% de la población, el 80% de su población ya había tenido por lo menos una infección. Y algo que nos preocupa más, yo creo que Tláhuac lo ve, Silvia, no sé si está por ahí, pero Campeche es de los estados que menos dengue han notificado. Pero ven ustedes cuántos casos, cuál es la prevalencia de anticuerpos que tienen. ¿La sigue? Esto es por grupo de edad en general en toda la península de Yucatán, y ven ustedes que conforme aumenta la edad, aumenta la inmunidad. Entonces es un comportamiento entre mayor tiempo de exposición, pues mayor inmunización vamos teniendo, y entonces se va produciendo eso que veíamos en la incidencia. ¿La sigue? Es un estudio que yo tuve la oportunidad de hacer en áreas rurales de Sinaloa, y ven ustedes cómo la seroprevalencia, yo no podía explicar por qué sube y luego baja. Deberíamos de ver un patrón hacia arriba, ¿sí? Posiblemente aquí se repitió el mismo virus y ya había muchos inmunizados, entonces solamente rellenó a los que eran susceptibles. Esa es la única explicación que yo podría dar a este estudio. Ese lo hicimos en el 2009. Y pues ya empezamos a producir información en México, ahora vamos a hacer mucho más. ¿La sigue? En todo el mundo, ven ustedes que los grupos de menos de edad son los menos afectados. ¿La sigue? Igual, es otro ejemplo. 4 años, tenemos alrededor del 30%, que es más o menos lo que está en la península de Yucatán. ¿La sigue? Igual, ¿sí? ¿La que sigue? Y lo mismo, ¿la sigue? ¿La que sigue? Y ven ustedes cómo, si los sistemas de vigilancia epidemiológica no los mejoramos, estos son sistemas mejorados. Aquí es un mejoramiento de la vigilancia epidemiológica y saca como resultado que el 0.8% de incidencia en relación a la población observada, cuando el sistema nacional registró 0.07%, 10 veces menos que con un sistema mejorado. Igual el mismo ejercicio, pero en Nicaragua, aquí sí está más crítico, 0.9% de incidencia, muy parecida al mejoramiento que hicieron en Puerto Rico, pero vean ustedes, el sistema nacional es un desastre, realmente es un desastre. Estamos hablando del 0.26%, 34 veces menos notificación o detección con un sistema mejorado. ¿La sigue? ¿La sigue? Bueno, pues es necesario pasar del reporte a la evidencia. Vamos a decirlo en otras palabras, certificar si un niño vacunado es sinónimo de un niño inmunizado. ¿Sí? Certificar si realmente un caso notificado nos está diciendo el indicador correcto. Eso es un salto cuántico. ¿Sí? Es parte de la explicación por qué me cogieron. ¿Sí? Esto es algo fundamental. Y el sistema de vigilancia que hicimos para dengue pretendía que estuviéramos analizando no solamente los casos para confirmar si era o no dengue, sino también establecer sistemas de diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras enfermedades que pudieran estarse confundiendo, y lo que nos pasó, por ejemplo, con leptospirosis, pues fue algo fundamental. Y el tratamiento para leptospirosis en relación o contrastando con el de dengue
pues realmente estábamos condenando a la muerte a los leptospirosos, ¿sí? Porque el tratamiento es con antibióticos y casos fatales pueden llegar hasta el 50% de letalidad, cuando en dengue solamente son líquidos básicamente, ¿no? La que sigue, y la mortalidad no debe rebasar más allá del 1% o del 2%. Otra cosa importante que tendríamos que mejorar para poder introducir la vacuna del dengue, tenemos que trabajar mucho esto, es realmente demostrar qué tanto vamos a avanzar en lo que es costo-beneficio. ¿Por qué? Porque el día que llegue la vacuna, lo primero que nos van a preguntar es qué tanto vamos a ahorrar. Y nos va a pasar lo que nos pasó con la hepatitis. Que ahora que ya estaba la vacuna, estábamos en la vacuna, y ahora que está la vacuna, ¿qué hicimos? Nadie la compró porque era muy cara, ¿no? Pero tampoco pudimos tener los argumentos técnicos como para poder justificar el gasto ante nuestras autoridades, los políticos. Eso es otro factor muy importante que hay que mejorar. En México no tenemos un estudio. Y yo creo que hay que meterlo y es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, pues el resumen y conclusiones, la evidencia de que existe un gran subregistro, ¿sí? Es evidente, ¿sí? Puede ser por la propia enfermedad, no necesariamente porque estemos haciendo malas cosas, pero necesitamos avalarlo perfectamente. También necesitamos avalar si una infección asintomática produce un dengue hemorrágico. ¿Ustedes qué piensan? Una infección primaria asintomática, cuando viene una infección secundaria, va a producir más riesgo de dengue hemorrágico, igual que si presenta manifestaciones clínicas desde la primera infección. Pues sí. Y tenemos el ejemplo de los menores de 1 año que heredan los anticuerpos maternos y muy frecuentemente pueden desarrollar dengue hemorrágico. Entonces, una infección asintomática nos puede conducir a un dengue hemorrágico, aparentemente igual que una infección que se desarrolla con manifestaciones clínicas. Generalmente están registrándose en los sistemas los casos graves, ¿sí? Pero necesitamos el laboratorio, ¿sí? Y fundamentalmente pues, para confirmarlos y también para tomar conductas terapéuticas. Es necesario desarrollar nuevos indicadores. Si no conocemos bien la enfermedad, pues tenemos que empezar a buscar indicadores, por ejemplo, de prevalencia de infecciones, prevalencia por serotipo, etcétera, para empezar a tener indicadores predictivos realmente epidemiológicos, ¿sí? Crear una metodología que permita estimar el nivel de afectación específica de cada país. Para nosotros, por ejemplo, si vemos el estudio de Tabasco, el estudio de Sinaloa, el estudio de Yucatán, pues son estudios que nos indican que hay diferencias importantes entre los grupos estudiados. Entonces, puede haber diferencias importantes incluso dentro de las áreas hiperendémicas. ¿La que sigue? Se requiere un trabajo de abogacía porque necesitamos promover realmente que se empiece a mover toda la maquinaria, no solamente para aceptar la vacuna en su momento, sino también empezar a hacer los cambios previos a que llegue la vacuna, que no nos alcance, ahora sí que mirando hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues para eso tenemos que buscar socios. Este es uno de los mejores sitios donde podemos decir todo lo que queramos de una manera racional, lógica y respetuosa. Respetuosa, ¿no? Es que dice irrespetuosa, ¿no? Es respetuosa, ¿sí? Y tenemos que buscar la asociación de los clínicos, de los políticos, de los tomadores de decisiones, de la propia población. Ahora que hemos estado agarrando la vacuna, pues estamos viendo de que pues, nosotros mismos somos los que producimos, ahora sí que los chivos que se sueltan en las comunidades, ¿verdad? Las intrigas que se van, por ejemplo, que no entendió bien una mamá y de repente dice, pues que vamos a experimentar, ¿no? En esencia es un experimento, pero es más bien una intervención de evaluación ya final, ¿no? Entonces, lo podemos explicar con otras palabras también. Pero también, de repente dice alguien, es que van a esterilizar a las niñas. ¿Por qué? Porque parte de la metodología es tomarle una muestra de orina para ver si no están embarazadas las niñas, pero eso es porque el comité de ética y como nosotros, como desde la perspectiva ética, pues no debemos admitir embarazadas en el estudio, ¿no? Y entonces de repente dicen, lo que pasa es que van a hacer una vacuna contra el embarazo. Y se suelta eso, ¿no? Entonces nosotros mismos estamos produciendo información que la gente no lo entiende bien y de repente no se nos viene encima, ¿no? ¿Sigue? Bueno, pues los retos es homogeneizar las definiciones que tenemos.
Y no hay mejor manera de hacer eso que trabajar con tus clínicos y epidemiólogos, ¿sí? E investigadores. Esa es la mejor, realmente hacernos socios. Y no ponernos en contra ni tampoco buscar las debilidades, sino más bien cuáles son las congruencias, cuáles son las cosas que nos unen, ¿no? Desarrollar más los laboratorios. No es posible que para hacer un estudio de pertussis hay que mandarlo al INRE, ¿no? Incluso el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México tienen que hacer sus controles con el INRE, cuando ellos podrían ser realmente los que serían el control del INRE, ¿sí? Porque tienen toda la infraestructura y hay mucho mayor capacidad científica que no se está aprovechando, ¿no? Mejorar el diagnóstico de los casos, la notificación y el sistema de vigilancia epidemiológica para que realmente nos conduzcan a mejorar el entendimiento de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quieren decir esto de las infecciones asintomáticas en todo este rol y toda esta gran proporción de infecciones que estamos viendo, ¿no? Establecer esquemas de diagnóstico diferencial, que es algo muy importante, no solamente con leptospirosis y rickettsiosis, también están las hepatitis, que se parecen mucho, salmonelosis, que también hay, etcétera, ¿no? Y podríamos ir aumentando el número de enfermedades y sobre todo haciéndolo cada vez más fino. Subregistro de casos de dengue severo y la mortalidad. Muchos casos no se clasifican como dengues hemorrágicos. ¿Por qué? Porque no le tomaron una muestra. Entonces, al no tener esa muestra, pues no sabemos si tuvo plaquetopenia y no se puede clasificar de acuerdo con la OMS. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí dejamos el caso, pero no está clasificado, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar. ¿Sigue? La reemergencia del dengue y el subsecuente fallo del control del dengue en América Latina, pues provee un gran ejemplo, ¿verdad?, de lo complejo que es una enfermedad que tiene problemas clínicos en el diagnóstico, epidemiológicos, pero además también ya involucra cuestiones políticas y socioeconómicas importantes, ¿sí? Los brotes de dengue más fuertes están relacionados con una gran cantidad de población, o sea, una densidad de población muy alta. Los sectores que son más densamente poblados es ahí donde hay más dengue, ¿sí? Y aquí lo que necesitamos es buscar compromisos políticos que sean suficientes, ¿sí? La causa que tengamos esos problemas es porque no hay un apoyo político suficiente, pero tampoco tenemos argumentos técnicos como para poder justificar y convencerlos. Entonces, por eso necesitamos hacer un trabajo más fino, ¿sí? Obviamente que necesitamos más recursos financieros, ¿sí? Si no tenemos los recursos, no vamos a poder estudiar mejor la enfermedad, por ejemplo. Y lo que necesitamos es ir creciendo en nuestra red de laboratorios, ir capacitando más a nuestros médicos y a los propios epidemiólogos, ¿sí? Y también ir afinando cómo han contribuido otras variables a la presencia, persistencia y reemergencia del dengue. Y todos los países que lo habían eliminado en los 60s, pues todos otra vez tenemos a Aedes aegypti, y es el fracaso más grande que tenemos. Es una estigma que tenemos todos. ¿Sí? ¿Qué ven ahí? Algunos ya la vieron, ya se las expliqué, pero no la vayan a decir porque ya saben. ¿Qué ven ahí? ¿Qué les contrasta de esa imagen? El conchezote, ¿verdad? ¿Podría ser de la doctora Rodán? No, ¿verdad? No, ya no tiene de esa marca. Esto y esto, ¿no? Es un gran contraste, ¿no? Es un choque cultural esto, ¿no? Pero no alcanzan a ver ustedes qué es esto. Una vaca. No voy a decir de dónde es, pero es una jurisdicción sanitaria y es de la jefa de la jurisdicción que hasta ese día fue jefa de jurisdicción, ¿sí? Pero si nosotros, que somos los responsables de esto, no podemos controlar esto, ¿qué esperamos que la población responda? Estamos dando un mensaje hueco. Es decir, no hemos logrado entender bien el problema. ¿La que sigue? Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Empezar a trabajar toda una serie ¿cómo se llama? De actividades que se eliminen los criaderos, ¿sí?
Y vean ustedes, yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? Podemos tener personas pobres, pero limpias. Y nosotros, en realidad, no hemos asumido ese reto. Todos, ¿eh? Todos. ¿La siguen? ¿Otro? Los actores esenciales, no hay dinero, no hay una consistencia entre el presupuesto y el tamaño del problema, ¿sí? Pero tampoco hay un buen planteamiento que podamos hacer para mejorar el proyecto. Una conciencia del impacto económico, ya lo mencionábamos, ¿sí? Asimilar las innovaciones. Todo el mundo quiere quedarse con la notificación de casos, porque quizá le conviene, ¿sí? Pero tenemos que empezar a trabajar ya muchas otras cosas más y desconcentrarlas también. Y bueno, empezar a trabajar ya modelos de qué pasaría si metemos una vacuna. Si funciona la vacuna, en 2 años la vamos a tener que evaluar. Conciencia de alerta social y un liderazgo efectivo. ¿Sí? Que nos crean. No nos creen. La gente ya no nos cree. Entre nosotros mismos ya no nos creemos muchas cosas. Entonces necesitamos realmente líderes. Un poco más allá. El liderazgo lo puede dar el conocimiento. ¿Sí? Es algo muy importante. Por ahí se empieza, ¿no? O sea, que no tengamos ignorantes que nos estén dirigiendo, por decirlo en otras palabras. Aquí en este foro sí lo puedo hacer porque no me van a ocurrir. ¿La que sigue? Compromiso para que se actúe en automático. ¿Sí? Tenemos el número 1 y está ya trabajamos el número 2 de la propuesta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tenemos esa posibilidad de enlace político-técnica, ¿no? Un mejoramiento permanente de la vigilancia epidemiológica. No solamente para detectar la enfermedad y cómo está comportándose, sino también cuáles son las modificaciones que se están dando con todo lo que estamos haciendo y si realmente sirve o no. La sigue. Y bueno, pues, ¿hasta cuándo vamos a seguir postergando el mejoramiento de la vivienda como factor de desarrollo y de bienestar humano? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que hemos hecho con la poliomielitis. Si hoy tuviéramos un grupo grande de susceptibles de poliomielitis y llega el virus de la poliomielitis, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener un brotezote. ¿Por qué? Porque no hemos eliminado el nicho de transmisión. ¿Sí? En otras palabras, ¿se acuerdan cómo transmite la polio? Comiendo excrementos. Estamos igual que la influenza, ¿no? El 80% se transmite porque ingerimos, sea saliva o secreciones mucosas de una persona infectada. Si lo vemos en esa manera, y no tan elegante como decimos de se transmite por contaminación fecal, ¿qué es eso? Se nos hace muy impresionante, pero si decimos que estamos comiendo excrementos es otra cosa diferente. Hasta se nos hace medio más asqueroso. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hablar las cosas más reales para mover todo esto, porque realmente no hemos incidido en eso. ¿Sí? Pues miren el problema que se nos viene cada vez más. Es más frecuente el paso y bueno, agreguémosle esto a la violencia. Tenemos narcopaludismo, pues podemos tener narcodengue, ¿sí? Etcétera, ¿no? La que sigue. Cualquier política pública basada en información parcial son esfuerzos que a la larga producen más rezago, ¿sí? Pobreza y desconfianza social. ¿Sí? Ya voy a ver. Y la información científica siempre será muy valiosa. Pero yo tengo mi versión, se las voy a leer, porque les digo que no se me olvidaron. Ya dijimos lo del hilo negro, que lo tenemos que usar, no vamos a descubrirlo, hay que usarlo. Entonces, el conocimiento nos debe servir para identificar dónde tenemos que confeccionar todo, ¿no? Entonces, la ciencia no es una letra muerta, no es estática, tampoco adinámica. Los conocimientos no piensan por sí solos, ni tampoco piensan por nosotros. Sus evidencias nos obligan a realizar un ejercicio mental para confeccionar una realidad que queremos entender y buscamos. ¿Sí? Pero si el ejercicio no es particular de la metodología, sobre todo de la metodología estadística, ¿sí? Ese ejercicio generalmente se desecha. Cuando realmente el ejercicio no es para hacer un ejercicio estadístico, sino es para hacer un ejercicio de la inteligencia de nosotros. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos realmente es interpretar lo que estamos estudiando, confeccionar una teoría en base a todas las evidencias y actuar. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que necesitamos, dentro de otras cosas,
pues convencernos, estudiar más, trabajar más duro. La que sigue creo que ya es la última. Esta es la más importante. Ahora que hagamos la vacuna, pues vamos a tener que seguir luchando contra el mosquito, ¿no? Pues muchas gracias.